Gracias, doctor Ángel Alberto Ruiz Chou, neuropsiquiatra adscrito a la Subdirección de Psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, miembro de la Práctica Médica Grupal de Psiquiatría de Enlace del Centro Médico ABC y director del programa científico de nuestra querida Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Muchísimas gracias, Ángel. Doctor Oscar Sánchez Escandón, neurólogo, neurofisiólogo y especialista en sueño, coordinador médico del Centro de Sueño y Neurociencias asociado a la Universidad Autónoma Metropolitana. Gran amigo, gracias, Oscar, por tu ayuda, tus consejos. Quiero agradecer nuevamente al ingeniero Miguel Robero por habernos echado la mano con esto. Tuvimos 202 personas en algún momento en la plática. Gracias por tu ayuda en todo este proceso. Empecemos por las preguntas que son de cajón, Oscar y Ángel. Estamos viviendo una pandemia mundial, es una situación complicada, ha rebasado todos los límites de lo que la gente creía que iba a rebasar, en términos de las expectativas de infección, las expectativas de la posibilidad de la gente que podía fallecer, pero además tenemos que entrar en un proceso de cuarentena que ha sido muy, muy difícil. Muchas de las gentes tenemos la línea de llamadas de urgencias en el Centro Médico ABC, pero también lo he platicado con algunos otros colegas que tienen otras líneas de ayuda. Y muchas de las llamadas, curiosamente, han sido alrededor de la situación relacionada al dormir. La gente no está durmiendo bien, la gente está durmiendo mal, la gente está invirtiendo los horarios de sueño, la gente está reportando tener muchas pesadillas y muchas angustias relacionadas a estas pesadillas. Quisiera que nos hablen un poquito acerca de esta situación y de qué es lo que ustedes han visto. Muy bien, bueno, si están de acuerdo, puedo empezar. Sin duda, esta pandemia ha tomado por sorpresa no solamente a los sistemas de salud globales, sino también a todos los profesionales, individualmente hablando. Nos ha convertido en una especie de investigadores constantes para la actualización de los fenómenos que van acompañados con la infección por este virus SARS-CoV-2, que se ha convertido quizás en uno de los grandes problemas de salud que se podrán describir a partir de que empezó la pandemia en China, históricamente, a partir de ese momento. El gran contexto de este problema es que estamos aprendiendo todos los días sobre los nuevos descubrimientos que nos está dejando este virus, sobre los diferentes sistemas y órganos del cuerpo humano, particularmente aquellas afectaciones que están relacionadas con el sistema nervioso y las consecuencias que tienen sobre los trastornos neuropsiquiátricos y psiquiátricos. Lo que estamos viendo hoy es, lo podría poner como un gran fenómeno que está afectando en dos grandes niveles. El primer nivel es el nivel del tipo social, cultural, que está afectando los hábitos de los seres humanos en su conjunto, alterando los patrones normales de conducta y generando un estrés físico y emocional que nos afecta a todos, manteniéndonos anormalmente o antinaturalmente, diría yo, encerrados en nuestros lugares de trabajo o en nuestros hogares, cuando somos los más afortunados, y muy expuestos a la población que está menos resguardada. La afectación en este nivel es grande y es un gran reto para la generación de información que nos ayude a tratar a una enorme cantidad de población que está padeciendo y sufriendo de los trastornos emocionales, neuropsiquiátricos, físicos, sociales y económicos que nos está dejando esta pandemia. Y por supuesto, la otra gran área de afectación son los efectos directamente relacionados con la infección, particularmente en los sistemas nervioso y todos los sistemas que están relacionados con
la conducta con el desempeño cotidiano. Estamos viendo que lo que parecía ser una enfermedad exclusivamente del sistema respiratorio, con graves consecuencias para el mismo, se está convirtiendo también en un problema para distintos sistemas, particularmente el sistema nervioso, ¿no? Esto para poner en contexto quizás el panorama de lo que nos va a enfrentar y nos ha enfrentado ya esta pandemia en tan poco tiempo. Tienes el micrófono cerrado, doctor Chow. Ahí Hola, sí. perdón, ya, gracias. Sí, yo totalmente de acuerdo con Oscar. Acá el tema súper importante es que precisamente este tsunami, como se ha descrito, de cambios que se han venido en nuestra sociedad y aparte también de la información que hemos estado recibiendo con todas las limitaciones de lo que se puede obtener en un corto tiempo de estudio. Casi toda la información que nos está viniendo ahorita es de China, ¿no? Que fueron ya les pasó la primera ola de infecciones, ellos empezaron a hacer sus proyectos de seguimiento de los pacientes que estuvieron con la infección, la gente que estuvo principalmente atendiendo a estos pacientes y posteriormente a la población en general. Y la cosa que más reportan es todo este grupo de personas es ansiedad por el estrés agudo, alteraciones en el sueño, síntomas depresivos y posterior a la infección está habiendo una gran serie de cambios que los pacientes están empezando a describir. Dentro de ellos, algunos datos que podrían empezar a darnos de estrés postraumático. Algunos de estos marcadores de que probablemente más adelante nos pudieran decir que las personas pudieran desarrollar estrés postraumático, los hemos visto en otros escenarios cuando las personas se enfrentan a un estrés agudo y la gente que más desarrolló estrés postraumático son los que tienen mayor cantidad de pesadillas al momento en que cambia su ciclo de sueño. Entonces son muchos escenarios que se están moviendo al mismo tiempo, tanto por la infección y pues también por los aspectos socioculturales y económicos que están a nuestro alrededor. Esto del estrés postraumático lo hemos visto en muchísimas otras crisis anteriores y la verdad es que lo grave del trastorno de estrés postraumático es que puede durar muchos meses o muchos años después. Y siempre decimos que uno de los factores que más se afectan son todos los apetitos. El comer y el dormir entran dentro de ellos. ¿Qué es lo que podemos esperar en términos de a largo plazo con toda esta gente que está teniendo problemas del dormir? Porque más adelante lo que quisiera que habláramos un poco es qué es lo que se puede hacer al respecto. Mucha gente está rebasada por este problema del dormir mal. Sí, bueno, entrando al tema del sueño, hay que decir que ya de manera natural el 30% de la población, fuera de cualquier relacionado con enfermedades globales como esta, alcanza casi del 30 al 50% en general los trastornos del dormir. Particularmente el insomnio en una sociedad caracterizada por una agenda económica en donde lo que nos imponen casi siempre es cumplir horarios, nos estamos quedando con un sueño rezagado desde hace casi 100 años o un poco más desde que inició la revolución industrial. Hoy en día los seres humanos dormimos alrededor de entre 1 o 2 horas menos de lo habitual, de lo que podría ser considerado como normal. No estamos llegando al promedio recomendado internacionalmente por la OMS de alrededor de 8 horas para adultos. Y con esta pandemia estamos viendo un fenómeno de cambio de hábitos tan importante que está generando que se perpetúe este insomnio, que estén los pacientes durmiendo más tarde, porque no haya un horario establecido para poder generar límites en su conducta. Por ejemplo, pueden estar despertando tarde y durmiéndose también muy tarde. Están abusando de la tecnología, se puede entender por el aislamiento, pero
la exposición, por ejemplo, a luz por los gadgets tecnológicos que están teniendo los pacientes está generándoles que se activen durante la noche y por lo tanto estén con un sueño fraccionado que mina, por un lado, su cantidad y calidad de sueño, y por otro lado, si tienen comorbilidad con enfermedades neurológicas o neuropsiquiátricas, un empeoramiento en el control de las mismas. Pues tenemos un gran problema porque no solamente estamos expuestos a la infección potencial, sino a los grandes cambios en los hábitos de sueño que están complicando a la población en general, pero especialmente a los pacientes que tienen comorbilidades, como hipertensión, diabetes u otras enfermedades. Déjame extender un poquito este tema, Oscar, porque creo que es uno de los que más nos han llamado preguntando. Los jóvenes están en una época de su vida en la que el vínculo social es muy importante. Es parte de su proceso de desarrollo, es parte de lo que les ayuda a convertirse en quienes son. Y hoy en día la única manera en que lo están pudiendo hacer es a través de estas redes sociales. Muchos de los pacientes o de la gente conocida que tenemos se queda hasta las 5 o 6 de la mañana porque todos sus amigos están ahí, porque es la forma en que están socializando, ¿sí? Y claro, se les está invirtiendo el horario del sueño con consecuencias importantes porque sabemos que el dormir y el estar despierto produce sustancias distintas en el cerebro, genera distinto tipo de situaciones que pueden llevar a acabar siendo patológicas. ¿Qué les podemos decir a estos jóvenes en términos de lo que les está pasando? Porque hay que encontrar este balance entre su vida social y esta problemática que se están causando. Sí, claro, mira, lo que hay que decirles primero es que el generar una prolongación de la vigilia altera los patrones hormonales, los patrones de síntesis de neurotransmisores que van a propiciar el equilibrio, por ejemplo, de los carbohidratos, la formación de neurotransmisores que participan en la cognición, por ejemplo, que pueden estar alterando al día siguiente su capacidad de concentración y su capacidad de resolver problemas, además de la fatiga física y emocional que genera la privación crónica de sueño, primero aguda, que en un primer inicio podría ser compensada con un sueño en los días siguientes. Sin embargo, se está alargando porque no es un día el que están teniendo estas tertulias nocturnas nuestros jóvenes, sino que están haciendo series de días dedicados a temas especiales. Conozco un grupo que está dedicándose a discutir temas, por ejemplo, de cine y están desvelándose viendo todas las sagas, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, y están privándose de sueño y generándose a sí mismo un estrés físico que se va a convertir después en un estrés emocional porque van a ver minadas sus capacidades en los días subsecuentes a esta privación. Entonces, ese es un primer tema. El otro tema importante son los trastornos que están asociados a la privación crónica de sueño. Por ejemplo, están alterados los niveles de cortisol que pueden estar generándoles esta carga de estrés mayor y que pueden generar cambios en el metabolismo de los carbohidratos, por un lado, ¿no? Y pueden estar ganando el peso que cada vez que vemos a algunos de nuestros adolescentes, como que los vemos con un poquito más de cachetito, pues tiene que ver con esto, tiene que ver con que el metabolismo está siendo atacado por la privación crónica de sueño, entre otros factores. Sí, yo ahí a mis pacientes generalmente, y no a los pacientes, sino también en general, ahorita estoy intentando que hay algunos temas que de pronto la gente llega y te está consultando por algunas cosas, pero yo procuro hacer como un repaso general al estatus familiar, precisamente porque al estar más confinada la familia, pues finalmente pacientes que ya estaban con depresión, con ansiedad, etcétera, al momento en que vienen a la consulta, que ahora estamos utilizando mucha teleconsulta, sí procuro como hacer un repaso de cómo está la familia y cómo están los roles en la casa en este momento, porque aquí hay que evocar otra vez la muy conocida terapia cognitivo-conductual, o más bien poner límites a los adolescentes y recordarles que a los niños y adolescentes y aún también a nosotros los mismos adultos de que
aunque estamos en confinamiento, muchos de nosotros estamos trabajando en línea y los chavos están en la escuela, o sea, el ciclo escolar no se ha terminado y lo primero que hay que enfatizar esto, a ver, estás como en la escuela, sigues en el ciclo escolar, los horarios tendrían que ser los mismos que estableces en los días normales de escuela, a lo mejor no tienes actividades ya vespertinas de deportivas, etcétera, y ahí podrías dedicar como un poquito más el tema a socializar y todo esto, pero igual que entre la semana, mi recomendación es esa, socializar el viernes y sábado, y el domingo otra vez regresas en la noche a la rutina, porque hay que, bueno, yo lo que enfatizo mucho es eso, estar siguiendo las rutinas que teníamos de antes de estar confinados, ¿no? Como Sí, estar haciendo lo mismo, pero confinados en cuanto a tienes toda la razón. nuestro Una cosa que me gustaría que agregaras por la experiencia que tienes es que muchos de los jóvenes, precisamente porque están en la casa y porque están aburridos y porque la socialización que tienen es a través de esto, están recurriendo mucho al uso excesivo de alcohol y al uso específicamente de la marihuana, no necesariamente de otras sustancias, pero quizá también. ¿Podrías decirnos un poco cómo afecta esto, no solamente en general en sus vidas, pero también en términos de la forma en que están durmiendo? Claro, bueno, sí, también bueno, el alcohol ya sabemos que también impacta directamente en la estructura del sueño, por lo tanto, tiene un efecto muy parecido al de las benzodiazepinas. Entonces, estar ingiriendo alcohol durante el día les podría hacer que tomen siestas o que no, y después que llega la resaca, se activen un poquito más o les entre más angustia. Igual la marihuana ya los estudios de la doctora Volkov que nos mostró hace como 2 años que una vez autorizado en California el uso de la marihuana recreativa y medicinal, hubo un repunte de síntomas psicóticos o de primeros episodios psicóticos, en donde básicamente, y esto es porque un tema por ahí, seguramente por ahí alguien nos va a preguntar más al rato que si el CBD sirve para dormir. Entonces, el tema ahí es que parece ser que el THC que está incluido dentro de la cannabis junto con el CBD, más todos los demás compuestos de la cannabis, el THC está como muy asociado a estos cambios desde el punto de vista epigenético, que usted ha comentado mucho acerca de esos temas epigenéticos, que hacen que precisamente la gente que ya tenía predisposición y que probablemente no iba a desarrollar psicosis o ansiedad, una vez que usa marihuana lo estén pudiendo hacer. Entonces, por eso es que estamos pendientes en estos momentos de una vez que liberado el confinamiento, que va la segunda ola se prevé de afectación del COVID sea precisamente en salud mental y esa es una gran discusión que tienen ahorita en muchos lugares, ¿no? Porque vienen una serie de cambios conductuales, sociales que van a hacer que todo esto que ya estaba un poquito saturado, no sé si las manifestaciones en Estados Unidos sean un poquito la expresión ya de esta primera ola de afección por salud mental, entre muchos otros factores, pero efectivamente la marihuana y el alcohol nos ayudan a desencadenar más ansiedad, más depresión y probablemente más impulsos o intentos de suicidio de manera impulsiva. No lo escuchan. Muchísimas gracias. Es importantísimo lo que acabas de decir, porque la gente siempre dice que la marihuana es inocua y que el alcohol pues no hace nada, ayuda a relajarse y a dormir. Pero sabemos que están todos estos problemas. Oscar, tenemos un problema agregado, que es el hecho de que la gente está tomando una cantidad de medicamentos que creen que son para dormir, el ribotril, todas estas sustancias que además se las está dando la tía, la abuelita, la prima o inclusive las farmacias, porque ya supimos de muchas farmacias que aún las están vendiendo sin recetas por la época del COVID, o que están aceptando recetas virtuales, que no hay manera de checarlas. Entonces, hemos tenido muchos pacientes, muchas llamadas a la línea de ayuda de gente que dice, me estoy tomando esto y estoy peor que antes.
Sí, mira, y yo creo que el problema es muy grave porque estamos asentando, estamos dando por hecho que es normal que la gente tome medicamentos para dormir. Eso hasta nos lo han inculcado casi culturalmente desde hace mucho tiempo, en donde prácticamente en la cultura médica se ha concebido a los fármacos inductores de sueño o somníferos como la solución al problema del insomnio. Hoy en día, el problema agravado del insomnio se va a complicar porque estamos generando un abuso de sustancias. Y es un abuso de sustancias que es complicidad, yo diría que también de mucho personal médico, que sin el conocimiento suficiente, sin la responsabilidad de vigilar el seguimiento del medicamento que está dando, que está recetando, está generando en los pacientes una falsa solución al problema del insomnio. Ya lo comentó Chow, el problema relacionado con el abuso, por ejemplo, los más famosos que son las benzodiazepinas, desde aquel Valium de los 80s hasta ahora el Tafil con alprazolam o cualquiera de las presentaciones benzodiazepínicas, lo que está generando es, primero, una dependencia, porque sabemos que son fármacos altamente generadores de dependencia o de resistencia al tratamiento. Y lo otro es que se está normalizando su empleo. ¿Por qué? Porque la normalización viene por dos factores. La facilidad de conseguirlo, a pesar de ser, al menos en México y en muchos lugares, fármacos restringidos en su suministro y eh, en su compra, los están recomendando los médicos de primer contacto, están dándolos indiscriminadamente y el exceso de esos fármacos los reparten la familia a sus familiares. Entonces se vuelve una cadena de dependencia farmacológica tremenda que va a generar mayor problema porque hay que aclararlo. Ese tipo de medicamentos no produce sueño, no induce sueño. Induce un efecto de sedación superficial cuyos mecanismos de integración a nivel central impiden que el sueño se pueda profundizar a etapas profundas como el sueño de ondas lentas o el sueño REM o MOR. Y esto va a generar que los pacientes, justamente en esas etapas que se necesitan para la producción de neurotransmisores, no produzcan los neurotransmisores asociados a la cognición, asociados al rendimiento físico, asociados al equilibrio del balance de carbohidratos y de proteínas, y vamos a tener un problema de alteración metabólica y de alteración en la cognición mayor. Entonces, sí, es un grave problema. ¿Hay alternativas para el tratamiento? Por supuesto que seguramente nos preguntarán más adelante, pero vamos adelantando un poco. Hay un estudio reciente en pacientes con COVID en donde para el ataque del insomnio asociado a la ansiedad por el COVID, te están dando dosis elevadas de melatonina, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que la melatonina, que es esta neurohormona que induce el sueño a través de la disminución de la luz, más o menos a esta hora del día, cuando baja la luz, se libera una gran cantidad de melatonina y eso va a activar a los principales núcleos que participan en la promoción del sueño. Tener este efecto de regulador del ritmo circádico, que es en realidad en lo que más nos ayuda. Hay varios reportes en estudios de SARS y de ébola en los que se reportó que la administración coadyuvante podría ayudar con toda esta cascada inflamatoria que es parte del gran problema que se tiene con el COVID, ¿no? Entonces, podría también ser como un tratamiento adyuvante al tratamiento farmacológico que, aunque que no está para nada específico actualmente, entonces sería una opción a considerar. Otra, los fármacos en términos generales, las benzodiazepinas, como estamos pensando que, como había yo comentado anteriormente, pudieran más adelante todo este estrés agudo que estamos teniendo convertirse en estrés postraumático,
Los estudios son consistentes a lo largo de muchos otros eventos traumáticos agudos. El dar benzodiazepinas en la fase aguda del estrés es un factor de riesgo para desarrollar con mayor frecuencia estrés postraumático. Entonces tendríamos que estar considerando probablemente otras opciones no benzodiazepínicas para ayudar con la inducción del sueño cuando esto ya es una necesidad en el paciente. Tratamiento con melatonina, la recomendación es de 3 a 4 semanas. El tratamiento, el tiempo recomendado para el uso de melatonina son generalmente de 3 a 4 semanas en el rango de dosis de 3 a 10 miligramos por día. No sé si quieres comentar, Oscar, de una vez qué otras opciones alternativas a las benzodiazepinas podríamos tener. Sí, bueno, hay muchos fármacos nuevos asociados o relacionados con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que pueden darse a dosis bajas y que pueden inducir sueño. Sobre todo hay uno en particular que se ha visto que, a pesar de ser un antidepresivo, ha tenido un efecto muy fuerte o muy sostenido en la mejoría del insomnio sin los efectos colaterales que tienen las benzodiazepinas, que es la trazodona. Y la trazodona podríamos pensar que como antidepresivo, pues lo podemos administrar de manera prolongada y no, podemos dar un ciclo de trazodona de hasta 30 días en pacientes insomnes y luego retirárselo y podrían tener el mantenimiento de la mejoría del insomnio durante un tiempo más alargado. Si además tiene síntomas positivos para depresión, podrían alargarlo incluso como se ha acostumbrado con otros inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Hay que aclarar siempre que aunque los fármacos son importantes, como ya lo mencionó al principio Cho, la terapia cognitivo-conductual para insomnio es fundamental. Y dando un pequeño resumen de lo que consiste, pues es el cambio y la modificación de hábitos que no suman para el sueño. Por ejemplo, los hábitos de uso de sustancias como el café, la teofilina y todas esas energizantes que en este momento nos pueden estar abusando mucho de nuestros, no solo adolescentes, diría yo también la población infantil, porque también los activan otras sustancias como lo son estas sustancias enriquecidas con azúcar y con algo que dicen que es chocolate, que en realidad es un saborizante, sabor a chocolate, y que los altera por la gran cantidad de azúcar que están consumiendo en la noche. Famosos Quick, Nestea o Chocomil que les dan a los niños para que no estén molestando a los adultos que ya están cansados del encierro, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es modificar esos hábitos negativos progresivamente con una orientación para evitar que el paciente siga llevando hábitos que lo lleven hacia el mantenimiento del insomnio. Podemos decirlo, como lo comentamos al inicio, como la eliminación, por ejemplo, progresiva, la eliminación progresiva del abuso de los gadgets tecnológicos. ¿Cuántos de ustedes conocen familiares o tienen hijos o sobrinos que lo que ahora tienen para entretenerse, porque pobrecitos están encerrados, es una tableta o es la computadora o son la televisión con los videojuegos? Y eso va a generar no solamente insomnio en los niños, sino que cuando estos niños ya crezcan y tengan mayor problema cuando entren en la adolescencia, pues tendrán la repercusión asociada a la alteración cognitiva y al neurodesarrollo alterado por la sobreexposición de estos gadgets, ¿no? Sí, totalmente. Perdón, me sacó la computadora un rato, yo creo que porque está saturado con la cantidad de gente. Algunas de las preguntas que he estado leyendo en el chat preguntan acerca de qué otras cosas se pueden hacer además de los medicamentos. Sí. ¿Qué incluye la higiene del sueño, Ángel y... Sí, bueno, en la clínica del sueño de la UAM precisamente ya tiene varios ensayos clínicos en donde demuestra que la terapia cognitivo-conductual es casi igual o superior al uso de hipnóticos. Y consiste en parte de lo que ya dijo Oscar, que es lo primero requiere de una buena identificación de cuál es el problema del sueño. Recordar que el insomnio
salvo algunos casos muy específicos, que esos ya los estudia Oscar, el insomnio es un síntoma de muchas otras cosas que nos están, que los pacientes están teniendo. Y lo más asociado al insomnio es la ansiedad aguda, el trastorno de ansiedad generalizado y el trastorno depresivo mayor. Y su conglomerado de variantes clínicas en esta categoría terapéutica. Entonces, el insomnio generalmente es más un síntoma que una enfermedad por sí sola de manera general. Entonces, primero identificar cuál es el tema de fondo, ¿no? Si es la ansiedad, pues ver si es una ansiedad aguda o ansiedad crónica, etcétera. Si es depresión, también. Generalmente el uso de antidepresivos, a la semana de usar antidepresivos en la mañana, que generalmente muchos de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son los que más son usados en ansiedad y depresión. Estos, cuando tienen un perfil más sedante o ansiolítico que otros que son más activadores, pudieran ser suficientes para empezar a reestructurar el sueño. De hecho, cuando uno le da seguimiento a los pacientes con la escala de Hamilton de depresión, el primer síntoma que generalmente reportan los pacientes que mejoró en la primera semana es el insomnio. Entonces, generalmente los pacientes identificar, hacer bien el diagnóstico. Ese sería un primer paso fundamental. Dos, lo que ya habíamos dicho, las rutinas, conservar las rutinas de levantarse y las rutinas de ir a dormir. En esto de repasar las rutinas, uno, lo que ya dijo Oscar, los hábitos antes de ir a dormir son muy, muy importantes. Es definir si estamos en una temperatura adecuada al momento que estamos yendo a dormir, si nos estamos yendo a dormir con apetito o sin apetito, porque también ir con disconfort por apetito hace que tengamos muchos despertares, que con la ansiedad el apetito puede aumentar, entonces buscar una ayuda nutricional para que no incrementes tu ingesta calórica y puedas ir como más confortable a la cama. También sacar, eso es, aunque parece como muy lógico, pero sacar el televisor de la recámara. Eso, un gran porcentaje de pacientes cuando les preguntan, a ver, ¿y qué hacen cuando están antes de quedarse dormidos? No, pues me pongo a ver las noticias y ya que están las noticias ya me quedo dormido. Muchos Hay dicen que sacar la televisión. Muchos dicen que se acurrucan con la televisión. Exacto, ese es un cambio conductual asociado al uso de música o de televisión, ¿no? Entonces, de igual manera, conductualmente podemos sacar la televisión fuera de la recámara. Y yo lo que les recomiendo a los pacientes es que planeen a qué hora se van a ir a dormir, planeando a la hora que se van a dormir, dejar por lo menos una hora antes de utilizar dispositivos electrónicos para poder ir relajándose de la intensidad de la luz, que hay quienes comparan la intensidad de la luz de los dispositivos a la intensidad solar muy temprano. Entonces, desde ahí ya podríamos hacer. Y la otra cosa muy importante, que es una recomendación específica para este tiempo de COVID, es que dejemos de estar viendo noticias mañana, tarde y noche, porque si uno se vea en Milenio Televisión, la cadena que ustedes quieran, todo el día están repitiendo lo mismo. Y entre más catastrófica sea dada la noticia, pues obviamente jala más audiencia, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es vean elijan un medio de comunicación que sea confiable y verificable por ustedes, y eso verifíquenlo en la mañana y en la tarde, y no se preocupen porque la información que se dé en la noche va a ser exactamente la misma que la que se dio en la mañana. Y la que da el doctor López-Gatell a las 7 de la tarde, pues la va a volver a dar otra vez a las 7 de la mañana. Entonces, quisiera nomás interceder aquí un poquito, Ángel, que más hemos estado dando a lo largo de todo el tiempo. Las dos cosas que has dicho son indispensables. La primera es que la gente tenga rutinas claras todo el tiempo, es indispensable tenerlo. Pero esto de las noticias que dices, también ha habido cantidad de gente que ha hablado diciendo que están sobresaturados de información y además la mitad de esa información es falsa. La mitad de esa información no tiene seguimiento. Entonces, hay muchísimo que la gente puede hacer. Esta sensación de impotencia que se le genera a la gente en este tipo de situaciones se puede controlar haciendo cosas como esto. Las noticias es un punto importantísimo que además le quita el sueño a la gente, ¿sí?
Déjenme agregar las preguntas, no porque ya hayas contestado, Oscar, o hayas terminado, Ángel, pero la gente también está preguntando de los remedios naturales, como lo que llaman naturales, como valeriana y cosas, sustancias de ese estilo. ¿Qué podrían decir al respecto? Sí, miren, en una revisión sistemática de todas las sustancias alternativas, por ejemplo, valeriana, las rosas, las flores de Bach, algunos tipos de sales o aromoterapia, se ha visto que, salvo en algunos casos muy particulares, no tienen un efecto significativamente importante para la mejoría del insomnio, sobre todo si se administran dosis estándar, ¿no? El gran riesgo con estas sustancias que no están de alguna manera estudiadas ni tituladas es que la gente las consume de manera inadecuada y empiezan a tomar grandes cantidades de tés de valeriana, de flores de Bach, se empiezan a aplicar sustancias que pudieran no estar generándoles un beneficio y al contrario, podrían tener efectos tóxicos a nivel hepático o a nivel renal. Entonces, la recomendación que siempre hacemos a los pacientes cuando nos preguntan, ¿puedo tomarme mi té de flores de Bach o de valeriana? Le decimos, puede tomárselo, pero puede tomarse una taza. Si no le hace un efecto, repórtelo, porque finalmente no queremos inducir el empleo de sustancias que no están certificadas para su consumo y que de alguna manera lo único que están haciendo en algunos casos es más un efecto placebo, ¿no? Está apagado tu micrófono, Ángel. Show. El micrófono. Micrófono, show. Eso. Que perdón, estaba viendo acá que hay muchos que están preguntando que qué hacen la gente que está dentro del área COVID y que de pronto reciben el impacto de estas noticias amarillistas, ¿no? Y sí, este es un factor muy importante identificado por los chinos, en donde los trabajadores de la salud, una de las cosas que acusaron muchísimo, tanto al interior de sus, una vez que salían, era el estigma social por estar atendiendo área COVID, que son las noticias que estamos escuchando, en donde las enfermeras y médicos han sido atacados con cloro y todas estas aberraciones que hemos escuchado. La mejor manera de preverlo, por un lado, es utilizar el uniforme clínico. Es una recomendación que yo le doy a mis residentes, que ya cuando se van del hospital les digo, por favor, no se salgan con ropa de hospital, porque pues más fácilmente los van a identificar que son médicos y que y pueden ser agredidos por gente inconsciente, ¿no? El autocuidado es muy importante, ¿no? Y otro de los temas que el grupo chino veía era cómo le hacemos precisamente para transportarnos y no ser agredidos, ¿no? Entonces eso también, parte de las estrategias de autocuidado que uno debe de tener es precisamente prever todas esas cosas que nos pudieran suceder y cuidarnos muchísimo de que no nos sucedan, ¿no? Hay una constante preocupación por el personal médico en los círculos médicos, porque es increíble ver cómo en otros países, si bien los están recibiendo con los brazos abiertos y les mandan comida y los separan en la calle para llevarlos a la casa, por algún motivo aquí ha ocurrido un poquito lo contrario. Otra pregunta que había en el chat de la gente es, ¿cómo le hace uno para dormir bien después de haber estado trabajando horas y horas en una unidad de COVID? No por el miedo a ser infectado, sino porque cuando uno sale oye todas estas noticias amarillistas que no traen ninguna información verídica. Creo que hemos hablado un poquito de esto. Es importante tener la información de fuentes fidedignas. Hay muchísima información falsa que está siendo reenviada constantemente. Busquen una o dos fuentes de información que sean fidedignas, en las que ustedes confíen, nacionales o internacionales, porque lo que queremos saber es qué es lo que está pasando. Hay una página, al rato voy a poner la liga también ahí, hay una página muy buena en donde nos mantiene al tanto acerca de las investigaciones que se están haciendo en el mundo, tanto en cuanto a vacunas como en cuanto a medicamentos. Y la verdad también las buenas noticias ayudan en momentos como estos. Es importante tenerlos. Estamos llegando a la 47 minutos de que iniciamos.
No sé si quieran dar unas últimas palabras antes de que yo presente Sí. algunas preguntas del público. Gracias. Y a mí me gustaría comentar que si efectivamente muchos de las alteraciones de sueño que afectan a la población general se están agudizando, pero como neurólogo tendría que decir que hay que poner mucha atención también en aquellos pacientes que tienen trastornos neurológicos, neurodegenerativos o alguna enfermedad neurológica que puede estarse complicando por estos factores que los están condicionando a privarse de sueño y a tener insomnio y a tener más ansiedad por todas las noticias amarillistas y por la psicosis que se está generando al ver noticias como las de Estados Unidos. Les puedo decir que se ha visto que hasta el 30 a 40% de los pacientes, por ejemplo, con epilepsia, están teniendo un descontrol inusitado de sus crisis. Y lo están haciendo en parte porque están privándose de sueño y en parte porque la ansiedad que está generando esta pandemia está provocando cambios en su concentración para la ingesta de los fármacos y alteración de su estado general de ansiedad que le condiciona una mayor predisposición para tener crisis. Los pacientes con enfermedad de Parkinson están teniendo un descontrol también importante porque los fármacos que habitualmente los controlaban ahora pareciera ser que no los están controlando. Hay poblaciones de pacientes con enfermedades neurodegenerativas que pueden tener incluso una nula respuesta al tratamiento ante la escalada de ansiedad y de angustia que están presentando por los familiares, por su percepción de lo que está ocurriendo en esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta cómo nuestros pacientes están siendo afectados en diversas escalas. Aquellos pacientes, y seguramente habrá una plática especial de las alteraciones neurológicas en COVID, ¿no es cierto, David? Pero me atrevo a adelantar que estamos ahora padeciendo cosas que no veíamos cuando se empezó a describir los primeros casos. Estamos viendo crisis convulsivas asociadas al COVID, estamos viendo mareos, estamos viendo cefaleas en casos, digamos, moderados, estamos viendo coagulación intravascular diseminada, estamos viendo infartos cerebrales, esta tormenta de citocinas que está generando el primer daño o el aparente primer daño a nivel pulmonar, pues también lo estamos viendo a nivel muscular, estamos viendo miositis asociada a respuesta autoinmune. Es decir, existen muchos factores que están generando alteraciones en estos grupos particulares de pacientes. Entonces, creo que estamos apenas viendo la punta del iceberg de lo que nos viene encima en el mundo y en México. Estamos pasando, ya no discutamos si tenemos o no el pico en 3 o 4 días. Es una discusión que no tiene ningún sentido, porque así es la epidemiología, ¿no es cierto? A veces puede haber unos datos muy exactos. No somos una población homogénea, no somos Finlandia, en donde todos nos podemos categorizar como homogéneos. México es muchos Méxicos y México tiene muchos defectos en cuanto a la organización y prevención de la salud que seguramente repercutirán en la calidad de vida y en la salud y desgraciadamente en el número de muertos durante los próximos meses. Yo creo que esto apenas está empezando y tenemos que estar preparados para poderlo enfrentar en nuestras diferentes trincheras. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí una de las cosas que a mí me gustaría concluir es que primero, aquí mencionaban que cómo le hacemos cuando llegamos de trabajar y del área COVID y estamos muy, muy fatigados. Y habían comentado en el chat ahí también la terapia de la relajación muscular. Es una técnica que puede ayudar muchísimo la respiración, la mentalización, etcétera. Si hay personas que no saben cómo se usan estas técnicas, muchos de los profesionales que están en la línea de ayuda del Centro Médico ABC podrían enseñarles a algunos de ellos. Nosotros estamos prontos a grabar algunas cápsulas ahí para la práctica médica grupal que van a tener esta finalidad de mejorar la parte del entrenamiento para la respiración, etcétera, ¿no?
Y muchos especialistas en salud mental saben estas técnicas. Aquí hay algunos que están sugiriendo algunos métodos interesantes. Y tener, yo creo que una de las cosas que nos metió en estrés agudo al personal de salud, aparte de tener que estar trabajando en área COVID, y que nos va a meter mucho también ahorita que regresemos, porque muchos de nuestros pacientes nos van a poder infectar, es primero, yo creo que el primer paso que debemos hacer es el conocimiento, o sea, cómo, sí meternos un poquito más de lo que habitualmente lo hacemos a los temas, estar muy bien informados de las fuentes que están surgiendo. Yo creo que en orden va primero los chinos, después España, después Inglaterra, Estados Unidos, cuando empiecen a sacar sus artículos, nos ayudarán a entender qué vamos a poder hacer nosotros acá mismo. Y seguramente las publicaciones nacionales también nos irán ayudando a pues ir aterrizando a nuestro escenario nacional lo que vamos a ir haciendo cotidianamente. Y pues también, pues de mi parte, siéntanse en la libertad de cualquier cosa que requieran, pues contactarnos. Muchísimas gracias, Ángel y Oscar. Gracias, doctor Ángel Alberto Ruiz Chow, neuropsiquiatra adscrito a la Subdirección de Psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, miembro de la Práctica Médica Grupal de Psiquiatría de Enlace del Centro Médico ABC y director del programa científico de nuestra querida Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Muchísimas gracias, Ángel. Doctor Oscar Sánchez Escandón, neurólogo, neurofisiólogo y especialista en sueño, coordinador médico del Centro de Sueño y Neurociencias asociado a la Universidad Autónoma Metropolitana. Gran amigo, gracias, Oscar, por tu ayuda, tus consejos, tu presencia aquí. Quisiera decirles a los que preguntaban acerca de los aspectos neurológicos, pusimos la liga de la práctica de la semana pasada, la doctora Gloria Llamosa, quien está también presente el día de hoy, dio una extraordinaria plática sobre los problemas neurológicos asociados al COVID. La liga está ahí, la pueden ver. Quiero agradecer nuevamente al ingeniero Miguel Robero por habernos echado la mano con esto. Tuvimos 202 personas en algún momento en la plática. Gracias por tu ayuda en todo este proceso. Se les va a mandar una nueva liga porque cambiamos del foro. Se va a mandar una nueva liga para la tercera plática. Una liga, va a estar muy arriba. 8 de junio, que es el próximo lunes a las 7 de la noche, en donde se hablará sobre adicciones, trastornos alimenticios y patologías psiquiátricas relacionadas con el COVID. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes aquí. Vamos a subir la liga de esta plática también, quizá el día de mañana o en un par de días. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas, por sus comentarios y nos vemos la próxima. En nombre de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, les agradezco a todos su presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.